Muchas gracias, Presidenta, compañeras y compañeros. ¿Será, diputado Abarca, que no hemos tomado decisiones o que hemos convertido a este país en un país incapaz de tomarlas? ¿Será que realmente no ha habido voluntad política para tomarlas o hemos generado condiciones para hacer del veto en diferentes instancias una prioridad, de manera que nos impidan tomar esas decisiones? Porque en este plenario legislativo durante los últimos años se han tomado muchísimas decisiones. En esta Asamblea Legislativa hemos tomado decisiones con el concurso, tal vez no unánime, pero sí de la mayoría calificada en esta Asamblea Legislativa. En el gobierno 2006-2010 se tomaron decisiones en la apertura de telecomunicaciones y en la apertura de seguros, y se han tomado también muchas otras decisiones, como bien lo decía el diputado Benavides el otro día, en materia fiscal también, cuando más de 38 diputados en el gobierno de doña Laura Chinchilla en esta Asamblea Legislativa tomaron decisiones con respecto a una reforma fiscal integral. Entonces, ¿será que no estamos dispuestos a tomar las decisiones o será que hemos convertido el país en un país que se inhibe de tomarlas a partir de la creación de una serie de vetos que se dan a distintas fuerzas, parte de nuestra sociedad, de nuestra política, de nuestra organización institucional? Aquí en esta Asamblea Legislativa se han tomado decisiones por más de 40 diputadas y diputados y se han venido abajo por la decisión de 4 personas, 4 magistrados de la Sala Constitucional. Entonces, sí tenemos que hablar del Estado costarricense y de lo que hemos convertido el Estado costarricense, porque aquí podemos volver a citar los números que ya todos conocemos, que el presupuesto hay que reconocer en el Ministerio de Hacienda, que es un presupuesto que no crece, pero que tiene un 16.7% de aumento respecto al presupuesto del 2018 para atender el servicio de la deuda. Podemos hablar de que para el 2019 los ingresos corrientes decrecieron un 1.9%. Podemos hablar de un total de 53.3% del gasto proyectado en el presupuesto a pagar con endeudamiento. Pero ¿por qué no hablamos, compañeras y compañeros, de si este Estado costarricense es el que queremos realmente y el que podemos financiar? Como dice mi compañera Silvia Hernández, o lo ha manifestado varias veces, estamos en capacidad de financiar el Estado que tenemos hoy. Y les voy a poner algunos ejemplos, compañeros y compañeras, porque me parece que este es un tema fundamental al hablar de presupuesto, y es que el presupuesto es un instrumento financiero para poder promover políticas públicas, ¿no es así? Pero ¿qué margen tenemos para promover políticas públicas con un presupuesto como el que tenemos hoy? Más allá del gobierno, más allá de las instituciones, hablemos de infraestructura, por ejemplo. Nos acaba de informar la República que Costa Rica perdió 6 puestos en el Doing Business del 2019, pasando del lugar 61 al 67. Limón pasó alrededor de 6 o 7 años, no sé cuántos, peleando por la concesión del megapuerto de Moín. Hasta ahora va a empezar a funcionar después de una lucha incluso a nivel de los tribunales de justicia, y hemos tenido uno de los puertos de menor eficiencia en el mundo. Hablemos de infraestructura, hablemos de que con los datos del informe global de competitividad del Foro Económico Mundial del 2018, Costa Rica es 124 de 140 países en infraestructura, calidad de carreteras. Diputado Abarca, usted que ha sido un defensor del turismo, usted sabe lo que significa para los turistas llegar al aeropuerto Juan Santamaría y trasladarse a San José y durar
una hora, hora y media, o trasladarse a las playas de Guanacaste en la infraestructura que tenemos. Hablemos de que en Costa Rica vamos a invertir apenas el 1.7% del PIB en infraestructura. Y aún así hemos pasado una discusión de años, sobre todo en el gobierno anterior, satanizando el tema de las alianzas público-privadas, que por cierto la compañera Silvia Hernández presentó un proyecto de ley para fortalecer el tema de las alianzas públicos-privadas, y hoy particularmente me llenó de entusiasmo escuchar a la primera dama, a doña Claudia, cuando conversamos del proyecto del tren eléctrico interurbano, decir que este proyecto está comprometido con las alianzas público-privadas para sacar adelante la necesaria infraestructura pública que requiere el país, y es que solo así, con alianzas. Hablemos también de la pobreza. El Estado costarricense, a pesar de todo el esfuerzo que ha venido haciendo, en el último año se elevó la pobreza del 20% al 21.1% de los hogares, de acuerdo con lo que dice el INEC. La pobreza extrema creció del 5.7 al 6.3. 23.617 hogares entraron en condición de pobreza solo durante el 2018 y 12.371 cayeron en pobreza extrema en el mismo periodo. 328.348 hogares en condición de pobreza en Costa Rica. Este es un estado que resuelve la pobreza. Y venimos arrastrando estas cifras durante años. Este presupuesto que vamos a aprobar ayuda a resolver la pobreza cuando hay 34 programas manejados por 22 instituciones en este país para combatir la pobreza, y no hemos logrado siquiera mejorarla. Más bien va empeorando, más hogares se suman al tema de la pobreza. 22 instituciones para combatir la pobreza. Hablemos de vivienda, por ejemplo. Compañero Dragos, un estudio del INCAE presentado el 18 de junio del 2018 estima el déficit de vivienda en 32.000 viviendas. Consultado el Banco Hipotecario de la Vivienda, hay más de 300 asentamientos en precario en este país. De eso tenemos que preocuparnos, diputado Villalta. De eso tenemos que preocuparnos, de estas 32.000 viviendas en Costa Rica y de esos más de 300 precarios donde viven miles de familias costarricenses. De manera que no se trata solo de los recortes que se han planteado, se trata también de redefinir el Estado que queremos y el Estado que podemos financiar y que puede atender estas realidades. Pero hablemos de un tema que a mi compañero Wagner Jiménez le gusta, que es el de educación. Diputado Jiménez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico destacó al país como líder en inversión en educación entre los latinoamericanos. Costa Rica, de acuerdo con la Constitución, dedica el 8% del Producto Interno Bruto a ese rubro. Pero esos datos también nos señalan que la calidad de la educación no es la que debe ser para la inversión que se tiene. Y además nos encontramos con las contradicciones que hoy mismo aparecen en la prensa cuando un profesor universitario se retira de la universidad con más de 10 millones de colones de pensión y más de 70 millones de colones de cesantía. Y hay sedes regionales en este país que ni siquiera tienen las condiciones para otorgar oportunidades a los jóvenes. Entonces, tampoco estamos invirtiendo bien en educación. Hay más de 600 escuelas con orden sanitaria, compañero Jiménez, para clausura por parte del Ministerio de Salud. Hay comedores escolares cayéndose en las escuelas nuestras, y usted lo sabe. En Alajuela misma, segundo cantón del país, el Liceo del Pacto del Jocote, compañera Nedia, recibe desde hace años los cientos de estudiantes que están ahí en un salón comunal prestado por la Municipalidad de Alajuela porque no tienen ni siquiera condiciones
para poder recibir educación formal. Entonces, las prioridades en educación también no están bien y tenemos que aceptarlo. Y eso es parte del esfuerzo que tenemos que hacer para replantear el Estado costarricense como tal. Dichosamente ya el ministro de Educación, don Edgar Mora, planteó un nuevo esquema para poder invertir en los centros educativos, porque ahí se quedaba la plata. En el famoso DIE, que tanto se ha criticado y con tanta razón, miles de millones de colones sin inversión. Y no hace mucho el periódico La Nación nos informó de que todas las obras en infraestructura educativa, además hay que sumarles el 10% de inspección, que se lo llevan unos cuantos ingenieros o arquitectos, y que encarecen las obras que requieren nuestros alumnos. Y por eso vamos a hablar también del FES, y por eso vamos a hablar de las transferencias a las universidades, porque estamos por defender la educación superior universitaria. No es cierto la manipulación que se da por parte de alguna gente de que aquí lo que se quiere es atacar la educación superior universitaria, al contrario. ¿O es que los estudiantes universitarios de la Universidad de Costa Rica están de acuerdo que el señor Salón tenga una pensión de 10 y resto de millones de colones todos los meses, mientras ellos tienen las penurias que tienen que sufrir por ir a clases y prepararse un poquito mejor para ingresar al mercado laboral? ¿O es que aquí en Costa Rica es así de sencillo cobrar una cesantía de 15 años, 70 millones de colones, no sé cuántos millones entre unos cuantos funcionarios de la Universidad de Costa Rica, con ese dinero que usted defiende, diputado Villalta, con ese mismo dinero? Con ese mismo dinero se pagaron esa cesantía. De manera que hay que hablar del FES, hay que hablar de las transferencias, hay que hablar de las universidades. Si aquí no se hubiera denunciado la famosa Plaza de la Diversidad, se hubieran gastado más de 14 millones y medio de dólares en una plaza. Y dígame usted, si en Punta Arenas, en Limón, en la zona sur, en la zona norte hay instalaciones como las que requiere este país para darle oportunidad a los jóvenes de Costa Rica y romper precisamente este círculo de la pobreza, para prepararlos, para capacitarlos y poder bajar esas cifras al 20%. Estamos ante un Estado que requiere replantearse, replantear su institucionalidad y replantear sus prioridades, y replantearlas a partir precisamente de las necesidades más básicas de la gente. Estamos hablando, mi estimado Mario, de muchas familias que viven sin un techo. Estamos hablando de muchísimas familias que viven en condiciones en que no pueden ni siquiera alimentar bien a sus hijos. Estamos hablando de muchas familias cuyos jóvenes tienen que salir a trabajar porque no tienen la oportunidad de estudiar, porque con esos 14 millones y medio de dólares podrían darse mucho más becas a los estudiantes, sobre todo de las zonas rurales. Estamos hablando de un replanteamiento del Estado costarricense en las áreas más básicas, en una institucionalidad que creció, y está bien que creciera, y que se hizo fuerte, y que defendimos, y que fue parte de las grandes conquistas de este país, pero que hoy vive una realidad muy diferente, un Estado que no está logrando satisfacer las necesidades básicas de la gente, ni está logrando romper los círculos de la pobreza y de la falta de oportunidades. Por eso, es cierto, hay que hablar de presupuesto, y como dice el diputado Barca, vamos a votar el presupuesto por responsabilidad, por supuesto que sí, y reconocemos en la ministra de Hacienda la responsabilidad para realmente presentarle a esta Asamblea Legislativa un presupuesto bastante comedido en medio de la situación de crisis fiscal. Y vamos a hablar también del proyecto fiscal cuando venga de la Sala Constitucional, y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de tomar decisiones para resolver el problema de las finanzas públicas, pero también hablemos de lo demás. También hablemos de que esto es una pequeña gota en una necesidad imperiosa de que este Parlamento hoy aproveche la oportunidad histórica que tiene de tomar las decisiones que dice el diputado Barca sin permitir el veto, de ponernos de acuerdo como lo hemos hecho en muchas ocasiones,
de impulsar realmente desde aquí lo que se necesite para darle los instrumentos al gobierno, no importa que sea el PAC, de Liberación, de la Unidad o de cualquier otro partido político, para que realmente hagamos una verdadera transformación del Estado costarricense y la gente que está aquí afuera reclamando atención, y la gente que está en todo el país, y los pescadores, y los agricultores, y los industriales, y los empresarios, y los comerciantes, sientan que desde aquí estamos tomando decisiones para cambiar esta realidad. Una realidad que nos tiene atados a un presupuesto que no es hoy, bajo ninguna circunstancia, un instrumento que permita promover políticas públicas que permitan atender todas esas necesidades en este país. Y yo particularmente soy optimista y sé, porque los he logrado conocer, que aquí hay una enorme responsabilidad política y personal para hacer ese cambio. Y los invito a que tomemos decisiones valientes ya, más allá de intereses de corto plazo, porque este país necesita de decisiones para seguir avanzando, y la gente que está afuera, la gente que no tiene qué comer, la gente que no tiene dónde vivir, la gente que no puede estudiar, necesita que le respondamos. Más allá de aprobar este presupuesto, pensemos en este país, en el presente y en el futuro. Muchas gracias, presidente.